Buenas noches, familias josefinas del segundo y tercero de secundaria. Bienvenidas, bienvenidos a esta primera escuela, una escuela en un momento tan diferente al que estábamos nosotros acostumbrados. Ustedes son familias que ya llevan con nosotros 7 años, 8 años, ¿no? Pensando en las familias de segundo y tercero de secundaria. Y bueno, como siempre digo, en las anteriores escuelas lo mencioné, ¿no? Hay dificultades, este tema del trabajo remoto, pero nada, salimos adelante y estamos en este primer momento de encuentro con ustedes como familias, haciéndolo con mucho cariño, con mucha acogida. Me acompaña la señorita Verónica Elías, la psicóloga del colegio, quien también hablará con ustedes, y en el soporte de la plataforma, ayudándonos en todo este tema tecnológico, el profesor Javier Cusigual, coordinador del área de computación. Bien, miren, pensaba en esta escuela y decía, voy a hablar no con las familias mayores, no tan mayores, porque los mayores son de cuarto y quinto, ustedes están adolescentes. Y me imagino que esta escuela no tan solo estarán ustedes, sino también estará la familia, estarán sus hijas, estarán las personas que viven con ustedes o quienes se han acogido en este momento de cuarentena. Y creo conveniente tomar esta persona en la familia que es clave, esta persona que en nuestro quehacer educativo también es clave, como es la mujer. Hay varios evangelios que hablan sobre las mujeres y son mujeres de todos los tiempos, son mujeres trabajadoras. En la época de Jesús, ¿no? Encontramos que la mujer era muy relegada, así como los niños y supuestamente los pecadores, los pobres, los enfermos. Y vemos que en el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Domingo de Resurrección, habla de que las mujeres lo siguieron desde Galilea, contemplando de lejos la crucifixión de Jesús. Ellas lo habían dejado todo para seguirlo. Le habían acompañado de aldea en aldea, habían escuchado sus enseñanzas, habían compartido la mesa con él y vivido la experiencia salvadora que brotaban de sus gestos y palabras. María de Magdala, María la madre de Santiago y José, y Salomé, y son muchos los nombres de mujeres que también habían subido con él a Jerusalén. Lo acompañaron los últimos momentos en silencio y con una impotencia y dolor en el rostro y en el corazón. En ese momento de la muerte de Jesús, todo parecía perdido. No quedaba otra opción que regresar a sus casas, volver a las tareas del día a día y recuperar los espacios tradicionales de su vida. Las mujeres que contemplaban al amigo muerto como si fuera un malhechor, parecía que había sido vencido este hombre por el egoísmo y la astucia del mal. Ellas sabían que su vida ya no iba a ser la misma, que siempre llevarían estas mujeres el recuerdo del amigo que les ayudó a recuperar su dignidad como mujer, su palabra y a descubrir que Dios también contaba con ellas. Ahora era el momento de la despedida y aparentemente, y como se usaba, todo se había cubierto de luto. Digo que aparentemente porque ellas, mujeres acostumbradas a afrontar la vida, a encarar las dificultades, no dejarían solo a su maestro. Es por eso que al amanecer del primer día de la semana fueron al sepulcro, como dice el Evangelio de Mateo, ¿no? Y a pesar que les quebraba el dolor y la tristeza, eran fuertes,
y juntas comenzaron a recordar todas las enseñanzas de Jesús, los viajes por Galilea, la alegría de la mesa compartida, la felicidad de los rostros de quienes habían sido sanados por Jesús. Evocaron sus propias historias, su iniciación como seguidoras, es decir, la ilusión que tenemos como mujeres por cambiar el mundo y hacer realidad todas esas bienaventuranzas. Miren, miramos la imagen de esta diapositiva y son las mujeres de todos los tiempos. Son mujeres, somos mujeres trabajadoras, mujeres que van transcurriendo los años, pero que nos toca un papel determinante en lo que significa la familia. Si bien es cierto, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, hermanas, etcétera, comparten con nosotros los roles, pero nos toca como mujeres también ser ese eje fundamental, ser esa médula de fortaleza, esa médula de templanza, de serenidad. Muchas mujeres el día de hoy se están enfermando, enfermeras, con todo este tema, con toda esta enfermedad y esta pandemia. Muchas mujeres se unen para trabajar, para sacar adelante y también para hacer todo un movimiento de lucha para defender los derechos, mujeres campesinas, mujeres profesionales, pero sobre todo siempre la alegría de la mesa compartida, que es la que ahora se disfruta. Ahora tenemos la oportunidad como seguidoras y discípulas de Jesús a experimentar la vida en familia, a revivir, a ser creativas, a anunciar que Jesús ha resucitado. Y si hablamos de Jesús que está resucitado, es porque estamos hablando de la ilusión que nos hace que todo esto termine. Que hay momentos en que de repente hay tiempos difíciles que vivimos y necesitamos encontrarnos una vez más con otras mujeres, ¿no? Para anunciar que Jesús está vivo. Mientras a ella los esperaba en Galilea, a nosotros encontramos a Jesús en cada una de las personas próximas a nosotros. Tienen unas hijas, tienen hermanas, y todas las mujeres que están en este momento en el hogar, estamos también invitadas, al lado de los varones, a actualizar nuestra fe en Jesús, recuperando certezas, impulsando sueños, fortaleciendo nuestra esperanza. Este tiempo que nos toca vivir pone a prueba nuestro modo de creer, quebrándose muchas de nuestras seguridades, y es natural y humano. A veces la confianza, hasta en el mundo en que habitamos, sentimos que la hemos perdido. El sentimiento de impotencia que nos sobrecoge ante el dolor, ante la muerte, y sobre todo ese miedo a ese futuro incierto, que a veces parece quebrar nuestra seguridad cotidiana y pareciera que no tenemos dónde agarrarnos, pero somos mujeres de fe, somos mujeres que miramos a una familia de Nazaret, y que es una familia de Nazaret que pasó también una serie de vicisitudes, una serie de situaciones contrarias, difíciles. Señoras, niñas, jóvenes, tenemos a nuestro lado los varones, tenemos a nuestro lado niños y niñas, pero nosotras como mujeres también tenemos que ser las llamadas, las convocadas, como las mujeres que acompañaron a Jesús a recordar la vida de Él, a vivir esa alegría de la mesa compartida, a mirar la felicidad de los rostros de quienes son sanados por Jesús, por Dios. No es fácil afrontar este momento y mantener erguida nuestra esperanza. Dirán, la señora Ida está pensando, no,
es que no es solo la señora Ida, es toda la comunidad de docentes, toda la comunidad de las siervas, y da la casualidad porque somos más mujeres, ¿no? Entonces, tremenda responsabilidad que tenemos al lado también de aquellos varones que están a nuestro lado ayudándonos a sacar adelante este trabajo, este mirar que vamos a llegar a abrazarnos. Y a veces tenemos nosotros la idea de que solamente hablamos de Dios cuando hay felicidad o cuando hay satisfacciones o cuando conseguimos lo que queremos. Hay que aprender a encontrar a ese Dios en estos momentos en donde a veces flaqueamos. Aquella cruz sin sentido a la que nos aferramos, a veces cuando no entendemos el dolor inmenso que sufre la humanidad en este tiempo, el que brota de tantas vidas quebradas por la pandemia, por la pobreza, por la desesperación. No es ese Dios, no es esa cruz que a veces sentimos como que cruz es sufrimiento, ¿no? Es todo lo contrario a lo que Dios quiere. No, no, no. Es ese Dios que necesitó que Jesús muriese en una cruz. Si no, no hubiéramos podido entender su mensaje. A Jesús lo mataron por anunciar un Dios que siempre actúa con misericordia y bondad. Un Dios que molestaba a todo aquel que había puesto seguridades en ritos, en armas, en violencia, en maltrato, en exclusión. Miremos esa cruz hermosa, ese símbolo de esperanza, de una entrega de amor, de solidaridad y fortaleza. En la cruz de Jesús Dios demuestra que el mal que pretende destruir la vida no tiene la última palabra, porque del sinsentido solo nos rescata el amor que hace creíble la esperanza y la utopía. Hoy tenemos que aprender a vivir juntos, a convivir juntos, con mucha fe y esperanza. Y nos toca como mujeres y hombres adultos a enseñar a nuestra familia a amar a Dios, a sentir que Dios está en todo momento con nosotros y aprender a encontrarle en lo cotidiano de la vida, en lo sencillo, como hizo Jesús, María y José, la familia de Nazaret. Bueno, queridas familias, en algún momento ya nos vamos a estar entrevistando. Mañana es muy probable que reciban un comunicado, no pensaba decirlo, pero bueno, se los digo, en el cual hay algunas informaciones que son importantes en estos momentos en donde se siente mucho este cambio repentino que hemos tenido del trabajo presencial al trabajo remoto, ¿no? No un teletrabajo, sino un trabajo a distancia. Pero ustedes nos conocen, familias. Y yo creo que de un mes a otro no puede cambiar ese afecto ni ese vínculo. Bien, entonces, continuando con la Escuela de Familias, les dejo con la señorita Verónica Elías, quien tiene también algunas ideas, algunas situaciones que son muy importantes para la convivencia en este momento como familia. Adelante, Verónica. Bien. Buenas noches, padres y madres de familia. Reciban mi cordial saludo y mis mejores deseos por el que ustedes y sus familias se encuentren bien. Ya sé que estamos en una coyuntura difícil, pero no debemos olvidar que nos deja importantes enseñanzas sobre el volver la mirada en torno a lo que es esencial en nuestra vida, el ser solidarios, nuestro cuidado personal, el cuidado de unos a otros y sobre todo nuestra capacidad para adaptarnos y la fortaleza que debemos tener para continuar a pesar de las circunstancias. Quiero empezar este tema de estrategias para una convivencia saludable con la siguiente diapositiva.
que plantea una pregunta. ¿Qué pasa con nosotros, nosotras, emocionalmente en este contexto? Durante las últimas semanas sabemos que nos hemos enfrentado al riesgo de contagio del COVID-19 y a la cuarentena que el gobierno ha decretado. Eso definitivamente son situaciones que pueden generar en nosotros temor, pánico, estrés, tristeza y ansiedad. El vernos aislados y a la vez el vernos rodeados de innumerables noticias sobre las crisis y los problemas que han surgido a causa de la pandemia alrededor del mundo puede afectarnos. Pero la pregunta es, ¿nosotros sabemos cómo nos está afectando? ¿Somos conscientes de qué manera estamos asumiendo los cambios que este aislamiento social implica? ¿Cómo estamos tomando estos cambios? ¿Los estamos acogiendo? ¿Los estamos tratando de adaptarnos? ¿O por el contrario, se nos está haciendo difícil convivir con nosotros mismos y con el otro? Si es que consideramos eh, o hablamos acerca de la convivencia, tendríamos que tocar en cuenta las emociones, ¿no? Y es que en la siguiente diapositiva, si ustedes ven la imagen, hay una imagen de una chica con varios rostros, ¿no? He querido poner esa imagen para hablarles acerca de las emociones dentro de esta coyuntura, porque tenemos que partir de que la coyuntura en la que estamos es una situación única, es extrema, es de alerta y requiere una serie de medidas y restricciones de parte de nosotros a las que definitivamente no estamos acostumbrados, que rompen con nuestra rutina, con lo que nosotros podemos llamar normalidad en la que vivíamos antes, tanto los adultos como nuestras hijas grandes y pequeñas, ¿no? Las salidas a las que estábamos acostumbradas, los paseos en el cine, el ir a un centro comercial, o el que simplemente las chicas como adolescentes compartan con sus amigos o con sus amigas, se ha dejado a un lado, ¿no? Se ha terminado. Lo que antes podía gustarnos mucho, que es el hecho de quedarnos en casa y de repente tener tiempo para descansar, cuando nos hablan del quédense en casa, se llega a convertir en alguna locura de repente y nos puede generar cierto estrés, cierta tensión, podemos perder los nervios, si es que lo decimos coloquialmente, y podemos también tener dificultad para encontrar la calma, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Cuando nuestro cerebro aprende algo, como, no sé, el montar una bicicleta, aunque pasen años y años sin que lo hayamos practicado, si se da el caso de una situación que implique la necesidad de conducir una bicicleta, vamos a poder hacerlo, ya que hemos tenido experiencia previa y sabemos cómo reaccionar. Pero en este caso, ya llevándolo al plano real, nuestro cerebro no tiene experiencias anteriores o similares a lo que en la actualidad estamos viviendo. Por lo tanto, por más de que nuestro cerebro busca en su disco duro información al respecto para ver cómo es que podemos actuar, cómo es que podemos responder de una manera saludable, a veces esa respuesta no la llegamos a encontrar. Esta situación que estamos viviendo es única y puede llevarnos a cierto bloqueo emocional, ¿no? Ese bloqueo emocional nos puede generar cierto desequilibrio y puede que nuestras respuestas sean reactivas y desadaptativas. Si es que hablo de respuestas, ya estaría entrando al tema de emociones, ¿no? Sabemos también que la capacidad de afrontamiento entre cada persona es muy diferente y el estado emocional de cada uno de nosotros puede verse afectado justamente ahora, principalmente por el miedo, por la sensación de soledad, por la pérdida de estímulos positivos, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, el desorden en nuestras rutinas, la posibilidad de algún tipo de pérdida, ya sea de trabajo o de algún ser querido. Esto definitivamente va a generar ciertas respuestas. Si hablo de respuestas y lo relaciono con las emociones son justamente eso, nuestra respuesta frente a determinado evento. Esta respuesta no solamente va a ser a nivel emocional, sino incluso nuestras emociones tienen conexión con todo nuestro ser. Es así que cuando experimentamos determinada emoción, nuestro cuerpo también lo llega a experimentar.
como en el tema del enojo, y a veces nuestras mejillas se pueden poner muy rojas o el cuerpo lo podemos tener muy tenso, así con cada emoción. Entonces, si hablamos acerca de nuestras emociones, de alguna u otra forma nuestras emociones van a tener participación en cómo enfrentamos o cómo respondemos nosotros en una situación como esta. La pregunta que nos tendríamos que hacer también es quiénes nosotros queremos ser durante este contexto del COVID-19. Y ahí, con esa pregunta, inicia mi siguiente diapositiva. Si ustedes ven, vamos a identificar 4 zonas. La primera, la zona de la indiferencia y la falta del principio de realidad. La segunda, la zona de miedo y pesimismo. Después viene la zona de aprendizaje y zona de crecimiento. Si pueden permitirse observar en la imagen, se van a dar cuenta que si lo planteamos en términos de una esfera, podríamos decir que tienen niveles, ¿no? El nivel que está hacia adentro es el nivel de la indiferencia y el nivel que está hacia afuera es la zona de crecimiento. Voy a empezar explicándoles un poquito y quiero que me acompañen en la lectura de las características de cada nivel, para que después nosotros podamos hacernos preguntas, identificar en qué zona estamos y partamos de ahí para ver qué estrategias podemos aplicar para que nuestro afrontamiento en estas circunstancias y en este contexto sea mejor y eso nos lleve también a una convivencia saludable. En la zona de indiferencia y la falta de principio de realidad, entre las características que tenemos está el burlarnos de la situación, aquellas personas que de repente dicen, no, esto es una mentira del gobierno, y no se le da la importancia que esta situación amerita, ¿no? Si no se le da la importancia, por ende no se va a valorar tampoco el esfuerzo que todas las personas están haciendo para detener el avance de esta pandemia. Dimensiono el sufrimiento de los otros, no pongo atención acerca o real atención acerca de lo que le está ocurriendo al otro, sino lo puedo ver simplemente como algo que bueno, tiene que ver con el otro y no necesariamente es real, ¿no? Salgo a la calle y no respeto las normas que se están poniendo porque considero que esto es un mito. Soy inmune, ¿no? Considero que este virus solamente ataca a las personas mayores y bueno, yo salgo y me puedo exponer y no hay ningún riesgo con que yo salga. Cuando estamos en esta zona de indiferencia y falta de principio de realidad, no hay responsabilidad. No soy 100% realista con respecto a lo que está ocurriendo. Y mis acciones y mis actitudes, incluso mis respuestas emocionales, van a estar orientadas a eso. ¿Ustedes identifican alguna característica de las que les acabo de leer que los hagan creer que están en esa zona? Si la respuesta es sí, ¿por qué? ¿Qué características siento yo que en la actualidad se dan en mí que me podrían hacer pensar que yo me encuentro en esta zona? Si es así, ¿de qué forma mis acciones pueden generar un cambio? Si se dan cuenta en la imagen, yo al inicio empecé explicándoles que esto lo podríamos ver en forma de esfera, ¿no? Y podríamos ver que es etapa tras etapa. Si es que lo vemos desde la zona que está hacia adentro, que es la zona que les acabo de explicar, podríamos decir que nuestro objetivo es llegar hasta la zona que está justamente en el borde, que es la zona de crecimiento. Si yo ya identifiqué, a causa de lo que les acabo de leer, que tengo alguna característica en esta zona, ¿qué acciones puedo tomar yo con respecto a mí mismo o a los miembros de mi familia que me lleven a seguir avanzando hasta llegar a una zona de crecimiento? Esa es la idea. La segunda zona es la zona de miedo y pesimismo. En esta zona están aquellas personas que frente a una circunstancia como esta, por ejemplo, cuando el presidente dio su primer mensaje, lo que en automático corrieron a hacer es hacer compras de pánico, ¿no? Y a llevarse todo el papel higiénico, y a llevarse la mayor cantidad de desinfectantes, de alcohol, todo lo que nos sirva para, entre comillas, prevenir el contagio.
También están las personas que frente a una circunstancia como esta se irritan constantemente, se irritan con facilidad, ya les da cólera, les da pesar estar todo el día en casa y su comportamiento está ligado mucho a esta emoción. Aquellas personas que todo lo ven negro, que se dejan llevar por el pesimismo y sus acciones están orientadas con esta base, también podríamos decir que se encuentran en esta zona de miedo. Las personas críticas, las personas que se quejan, que en lugar de buscar o tener una actitud resolutiva, se centran en el problema. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en la actualidad. Y me quedo ahí, no me pregunto qué es lo que podría hacer yo para aportar de manera positiva a la resolución de un problema que depende no solamente de mí, sino de todos los demás. Pero igual, mi actitud no es una actitud resolutiva, sino es una actitud mucho más crítica, de queja, y no hay adaptación, ¿no? También está el hecho de culpar a otros acerca de la situación. Ah, no, la culpa lo tiene el presidente porque no actuó desde un primer momento, ¿no? Para algunos, por ejemplo. O la culpa la tiene el otro porque el otro no se cuida, porque el otro sigue saliendo, y me quedo en la queja y no me llego a adaptar, por ende no desencadeno situaciones positivas dentro de todo este contexto, ¿no? Les vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Ustedes consideran que están en esta zona? Si sigo leyendo, podríamos ver más características. Las personas que están en esta zona exigen demasiado, demandan de muchas cosas para poder, entre comillas, adaptarse a la situación. No piensan en el otro, sino en sí mismos. Por ende, no piensan en dar, sino solamente en recibir. Bueno, ¿qué puede hacer el otro por mí para que yo esté bien? Para que yo me adapte, para que yo ya no esté irritable por una situación como esta. Almacena elementos de aseo, comida y medicamentos, a pesar de que no los necesite, porque justamente se centra en sí mismo y no piensa en el otro, ¿no? Y en lo que el otro podría necesitar. De estas características que les acabo de leer, ¿cuáles ustedes identifican como parte de ustedes mismos? ¿Con qué característica ustedes podrían decir, bueno, yo en algún momento también hice compras de pánico, ¿no? Pero siento que al día de hoy ya no me encuentro en esta zona porque he tenido esta actitud que me ha ayudado a salir de esa zona y de repente ahora me puedo encontrar en una zona superior, ¿no? En una zona de aprendizaje o una zona de crecimiento. Si no, si llegan a identificar alguna característica que a ustedes los hace creer que se encuentran todavía en la zona de miedo o pesimismo, entonces podríamos hacernos la misma pregunta que al inicio. ¿Qué características puedo yo desarrollar para seguir avanzando y no quedarme en esta zona? ¿De qué manera puedo yo actuar a partir del día de hoy, que ya me hice consciente, entre comillas, para que esta actitud cambie y sea una actitud que me permita adaptarme y me permita también tener una convivencia saludable, ¿no? Y plantear un estado de ánimo positivo entre los miembros de nuestra familia y las personas con quienes convivo. Si continuamos, la tercera zona, que ya es la más acercada a lo positivo, es la zona de aprendizaje. En la zona de aprendizaje, yo ya no me apropio de la queja y del regañarme a mí mismo porque esto es algo que no depende de mí, porque esto es algo que no puedo controlar y porque el otro es el que está tomando la decisión por mí y el otro es el que me dice que yo me debo quedar en casa y yo tengo que acatar, etcétera, etcétera. No, sino ya yo me adapto, acepto que en una circunstancia como esta no solamente depende de mí, sino hay otro que de repente me está dando los lineamientos en cuanto a cómo debo actuar yo a partir del día de hoy, ¿no? Y en ese sentido, ese otro podría ser, por ejemplo, el gobierno, ¿no? Que nos dice que nos quedemos en casa, que nos lavemos las manos constantemente, etc. Dejo de consumir lo que me hace daño y este consumir lo que nos hace daño involucra no solamente
lo que respecta a nuestra alimentación, sino también a las noticias que vemos, a las cosas que dejamos que sean parte de nuestro día a día. Si constantemente o todo el día estamos viendo noticias negativas o nos llenamos de información que no necesariamente proviene de fuentes confiables, lo lógico es que esa información genere en nosotros sensaciones o sentimientos de incertidumbre, no ayude a tener una actitud resolutiva, nos genere miedo y lejos de adaptarnos, nos quedamos en las zonas que hemos leído antes de la zona de aprendizaje. Quienes están en la zona de aprendizaje son aquellas personas que siempre están dispuestas a frente a una situación que entre comillas parece negativa también como esta, puede aprender cosas nuevas, están abiertos al aprendizaje. También reconocen que todo el mundo o todas las personas estamos tratando de dar lo mejor para que esta situación se vea superada, ¿no? Para que podamos salir de esta situación, por más complicada que se vea. Y también se hacen conscientes de que todo al final puede tener una base de cosas positivas que podemos extraer. Lo positivo, por ejemplo, de una circunstancia como esta es que aquellas personas que por trabajo o por X motivos no tienen el espacio de tiempo para compartir con sus seres queridos como antes lo hubieran querido, pues ahora podrían aprovechar este tiempo para estar en familia, para restablecer algunos vínculos que consideraban perdidos, para limar ciertas asperezas, para darnos cuenta también de cuáles son las características positivas y de repente las debilidades que hay en mí, en mi relación con el otro, y también que hay en los demás, ¿no? Para ver de qué forma la puedo yo superar y que la convivencia dentro de casa y en familia, mi relación con los demás, sea mucho más saludable. La otra zona, que es la zona de lo saludable, de lo adaptativo, ya es la zona de crecimiento. En esta zona de crecimiento están las características de aquellas personas que se adaptan, que son flexibles, que son tolerantes, que practican la paciencia, el que le dan importancia a las relaciones y son creativos porque buscan la forma de justamente adaptarse a una circunstancia como esta. En esta zona de crecimiento está, yo lo pondría como también la zona del desarrollo personal, ¿no? Porque resume básicamente la zona en la cual la persona se siente agradecido a pesar de las circunstancias de lo que tiene. Si es que miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta que hay gente que de repente está en circunstancias que son menos favorables en las que estamos nosotras. Esta es la zona en la que las personas que están aquí se empiezan a hacer preguntas, ¿no? Pero preguntas que ya van mucho más allá, que van con una trascendencia, que hablan acerca de su vida, preguntas que nos llevan a encontrar un propósito y el sentido de una situación como esta. También están en esta zona aquellas personas que aprenden a mirar el mundo no desde sí mismos, sino desde el punto del otro, desde el zapato del otro, ¿no? Desde el ponerme en el lugar del otro. Y aquellas personas a las que les interesa poner sus talentos desde la actividad o la carrera que desempeñe al servicio de la humanidad, ¿no? En esta zona están todas aquellas personas que quieren ser útiles, ¿no? Esas personas que sienten un amor profundo por desarrollar algo con sentido aún en circunstancias como estas. De repente las docentes que realizan el trabajo ahora desde casa también realizan una actividad con sentido y podríamos decir que están en esta zona cuando aún a pesar de las circunstancias ellas buscan el para qué de una situación como esta, buscan la forma de adaptarse y la actividad que realizan tiene un propósito. De la misma manera todos, desde la carrera que desempeñemos o desde simplemente la actividad que queramos realizar, podemos encontrarle un sentido a una situación como esta, ¿no?
que nos invita, como les decía, a no ver el mundo desde nuestro ombliguito, sino a ver el mundo desde los zapatos del otro. Una vez que ya he leído estas 4 zonas, me interesa preguntarles en qué zonas se ubican ustedes. Si es que leen las 4 zonas y las características de las que les he hablado, ¿qué les genera? ¿A qué los lleva? ¿En qué zona se ubicarían ustedes? ¿Están en la zona de indiferencia y la falta de principio de realidad? ¿Insisten en permanecer en una zona de miedo o pesimismo con todo lo que eso implica? ¿O quizás se animan a transitar hacia una zona de aprendizaje? ¿O se determinan incluso a ir más allá hacia una zona de crecimiento? Les voy a dar un espacio de unos segundos para que puedan ustedes volver a leer las características y puedan más o menos ubicarse en una zona para después de eso empezar a hablar acerca del qué podemos hacer partiendo del que yo ya conozco en qué zona me encuentro y de qué forma lidio con mis emociones. Bien, entonces, ¿qué estrategias nosotros podemos aplicar? En la siguiente diapositiva les planteo esta pregunta. Sabemos que los momentos de crisis, y más cuando nos toman por sorpresa como este, nos desajustan y nos ponen a prueba. Muchas veces una situación tan compleja como esta nos llega a afectar de tal manera que no nos da el tiempo de pensar cuál es la mejor forma de afrontarlo. Hay que recordar, y es la base de todas las diapositivas y la información que les voy a dar desde aquí, es que detrás de cada crisis siempre hay una oportunidad. Parto desde el primer punto entonces, el manejo de nuestras emociones, que es el título de la siguiente diapositiva. El autoconocimiento es la base de la inteligencia emocional y para mí también el de la vida. Entonces, lo importante del mensaje que les quiero transmitir es que siempre debemos hacer un repaso acerca de cómo se dan nuestras emociones, de dónde las podemos encontrar en nosotros mismos. En estos tiempos en los que estamos en crisis, es normal que nuestras emociones estén a flor de piel. Por eso, para de alguna u otra forma gestionar ese bloqueo emocional del que les hablaba hace un rato, hay ciertas cosas que podríamos hacer y que nos podrían servir para tener un mayor manejo emocional saludable, ¿no? Primero, darme cuenta de mis emociones, partiendo del hecho de que las emociones son naturales y no deben ser juzgadas. Si yo parto del hecho de que las emociones son naturales, de esa definición podría sacar el hecho de que todas las personas las experimentamos. Todos experimentamos tristeza, todos experimentamos alegría en algún momento de nuestra vida. Entonces, no debemos juzgarlo porque es algo completamente natural. Después, lo segundo es darnos cuenta que todos experimentamos determinadas emociones, pero las expresamos de manera distinta. Mi alegría, de repente, yo si tuviera 12 años, no sé, la podría experimentar bailando o saltando, ¿no? Un adulto, como ustedes, podría experimentar su alegría simplemente con una sonrisa, ¿no? O con el hecho de ir y abrazar al otro porque estoy emocionada por algo bueno o positivo que me pasó. Cada persona tiene una forma diferente de expresar sus emociones. El tercer punto es entender que así como yo puedo en algún momento estar dentro de una montaña rusa de emociones y experimentar un montón de emociones a la vez, el otro también lo podría experimentar. Entonces, nuestras hijas, sobre todo ahora que están en la etapa de la adolescencia, en algunos momentos pueden sentir que están en una montaña rusa de emociones y no saben cómo manejarlas. Entonces se da el hecho de que no las contestan bien
o que no quieren hablar, o características que son propias de la adolescencia, ¿no? Una vez que ya hemos identificado nuestra emoción, otro punto importante dentro de este identificar mi emoción es darme cuenta y revisar cómo se experimenta en mí a nivel físico esa emoción. ¿Qué es lo que le ocurre a, no sé, a Sara cuando está triste? ¿Cómo Sara se da cuenta que está triste? ¿Qué le ocurre físicamente incluso? No sé, siente el cuerpo pesado, siente malestar, siente desgano. De repente puede incluso dolerle la cabeza cuando está triste. Una vez que yo he identificado cómo me siento yo o cómo experimento la tristeza en mi cuerpo y qué características manifiestan que yo estoy experimentando tristeza, ya puedo hacerme de repente más consciente del otro, de cuando al otro le ocurre, ¿no? Una vez que determino cómo expreso yo, cómo experimento yo mi emoción, tendría que preguntarme también si mi forma de expresarla es una forma positiva y regulada, saludable, o es una forma que pone en riesgo, me pone en riesgo a mí o pone en riesgo al otro. Esto ocurre mucho con el enojo, por ejemplo, cuando tiramos cosas y en ese tirar cosas o tener una reacción impulsiva con el otro, nos dañamos o podemos lastimar al otro, ahí podríamos hablar de que es un modo de manejar mi emoción desde lo no saludable, ¿no? Si yo identifico, sé cómo se da determinada emoción en mí, ya puedo preguntarme también si mi modo de expresarla y de dejarla salir es un modo regulado y saludable o no. Desde ahí tendría que empezar a generar cambios. La importancia también en este punto es resaltar que siempre es bueno darnos un momento para respirar, para frenar. Creo que un contexto como este también nos está enseñando eso, ¿no? Y si hablamos de manejo emocional, también tendríamos que relacionarlo porque el respirar, el parar, el pensar, el autoobservarnos y darnos cuenta si estamos expresando nuestra emoción de manera saludable o no es importante, para desde ahí tener una respuesta mucho más adaptativa. Si es que tenemos en cuenta que todas las emociones que experimentamos tienen un mensaje y que ese mensaje normalmente está relacionado con nuestra supervivencia, sobre todo con el miedo, hay un punto que tenemos que manejar y es nuestros pensamientos. En la siguiente diapositiva, la otra estrategia que les planteo es reflexionar sobre sus pensamientos. Hay cosas que dentro de este contexto está en nuestro manejo y hay cosas que no dependen de nosotros. El miedo, la ansiedad, la rabia, que son emociones que buscan protegernos de alguna otra forma, es lo que ocurre y se activa como mecanismo de defensa. Pero a veces se activa y nuestra forma de responder o de expresarlo no es el más adecuado. Por lo tanto, ante una situación inesperada como esta, es normal que nosotros experimentemos, sí, este tipo de emociones, pero también es importante prestar atención a lo que pensamos, a nuestro pensamiento, porque puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Entonces, si hablo de la importancia de nuestros pensamientos y de entrenar el enfoque mental que tenemos frente a una circunstancia como esta, habría que hacer una división de las cosas que sí puedo manejar y de las cosas que escapan de mi manejo en este contexto. Nosotros estamos acostumbrados a ciertas libertades, ¿no? Y el aislamiento social y este tema de la cuarentena ha recortado muchas de nuestras libertades. ¿Cómo estamos nosotros lidiando con ese recorte de nuestras libertades? ¿Se nos está haciendo fácil lidiar con que la mayoría de cosas ya no estén dentro de nuestro control? ¿O estamos peleando y luchando con nosotros mismos para ver o sentir que todavía tenemos el manejo de nuestra vida y de nuestras acciones? A veces ese es el dilema existencial en una circunstancia como esta. Entonces, reconocer de manera objetiva, sin ser catastróficos, cómo
que nosotros estamos ahora frente a una situación compleja, ¿no? En donde hay mucha incertidumbre, miedo y estrés, y que tenemos que hacer ciertas cosas en pro de nuestro cuidado y del cuidado del otro. Entonces, ¿qué cosas sí podemos hacer? Y sí está dentro de nuestro manejo para mi cuidado y el cuidado de las personas con las que convivo. Primero, el tema del lavado de manos, ¿no? El no contagio parte del hecho de que yo me cuide y me puedo cuidar lavándome las manos, limitando mi consumo de redes sociales y de televisión que les explicaba hace un rato, manteniendo el distanciamiento social, cuidando los temas acerca de los que hablo, viendo que cuando yo voy a transmitirle una información al otro, en pro del cuidado del otro también, le transmite información que sea información de una fuente confiable, ¿no? El entretenerme en casa, si bien el salir no está dentro de mi manejo, el qué hago yo mientras me quedo en casa sí. Entonces, para no aburrirme, entre comillas, para no estresarme y para lidiar de una manera más positiva con una situación como esta, hay cosas que sí están dentro de mi manejo y es qué hago yo dentro de casa. Plantear una rutina puede ayudar, darme espacio para mí puede ayudar. El recrear o el adaptar ciertos espacios a espacios de juego, a espacios en los que yo pueda encontrarme con mí mismo y también compartir con el otro es importante. Eso está dentro de mi manejo. Eso es, si es que yo tengo una actitud adaptativa, lo que yo voy a buscar es que esas cosas que están dentro de mi control, sí las pueda tomar y pueda realizar acciones en pro de mi salud mental. En cambio, si es que me centro en lo que no puedo manejar, como es la decisión que toma el gobierno, la decisión del otro de si el otro se está cuidando o no, si mi vecino sale o no, el predecir lo que va a pasar, las reglas de sanidad que se han puesto en el trabajo para aquellos que siguen trabajando, en las cosas que hay o que ya no hay en las tiendas o en los supermercados, el cómo están haciendo compras las demás personas, el si las demás personas respetan el aislamiento social o no, el que algún ser querido que no vive conmigo o incluso que vive conmigo se llegue a contagiar, son cosas que no están dentro de mi manejo, porque dependen mucho de la conducta del otro y de las acciones que tome el otro. Si yo vivo en guerra con estas circunstancias que no puedo manejar, entonces me voy a quedar en el enojo, en la frustración, que definitivamente no me, y en el miedo a veces, que no me va a llevar a tener una actitud resolutiva. En cambio, si eso simplemente lo dejo ir y me centro en las cosas que les explicaba al inicio, que sí pueden manejar, voy a tener una actitud mucho más adaptativa, más saludable y definitivamente eso va a influir en mi convivencia y en mi relación con los otros, e incluso en el hecho de cómo lidio yo conmigo mismo. Entonces, como vemos en la siguiente diapositiva, y eso es otra estrategia que ya tiene más que ver con el qué hago yo dentro de casa y en mi día a día, un punto importante es construir una rutina diaria pero flexible, sobre todo con las chicas. Ellas están en una etapa de adolescencia y lo más probable es que quieran estar interesadas en saber cómo están sus compañeras, en estar en sus redes sociales, en grabar TikToks o cosas como esas, que no son circunstancias negativas o no son acciones que perjudiquen su salud mental, siempre y cuando sean supervisadas por un adulto. Lo que podría pasar terminando este periodo de aislamiento social, cuando ya volvamos a la normalidad, entre comillas, es que ellas se hayan desacostumbrado de ciertas labores que van a tener que retomar. Una de ellas son las académicas en cuestión a la escuela, las que van al INAI volverán al INA, las que realizan alguna otra actividad dentro de casa o fuera de casa, también tendrán que volver a retomarla.
Entonces, el haber estado todo este tiempo de aislamiento social, acostumbradas a simplemente estar en las redes sociales o en la televisión y jugar con la familia o tener al papá y a la mamá juntos, o compartir espacios de tiempo juntos, haciendo X cosas y no manteniendo una rutina, puede generarles bastante dificultad cuando ellas vuelvan al colegio y retomen sus actividades. Lo importante entonces en ese sentido es construir una rutina en la cual nosotros planteemos las tareas que vamos a realizar durante el día, ¿no? Planteamos qué actividades vamos a realizar, en qué espacios de tiempo, quiénes las van a realizar. De repente el planificador familiar, por elaborar un planificador familiar, nos puede ayudar también para que ellas no sientan que son las únicas que realizan actividades de casa, etcétera, sino sientan que es un trabajo colaborativo y que todos estamos haciendo algo dentro de casa para que las cosas marchen bien. Si es que se mantienen algunos espacios de tiempo y algunos horarios, por ejemplo, ellas están acostumbradas a llegar a casa a las 4:30 o 4 de la tarde y a partir de las 5:30 hasta las 7 están acostumbradas a sentarse y hacer sus tareas. De repente ese espacio de tiempo, mantenerlo, ¿no? Y no dejar que se pierda. Tengan o no tengan actividades académicas que hacer, podrían en ese espacio de tiempo leer un libro o hacer alguna actividad que lo relacione a lo académico para que no se pierda. Al terminar el día podríamos tomarnos unos minutos para reflexionar acerca de lo que hicimos, de qué es lo que pudimos hacer y de repente no nos dio tiempo, de qué cosas estamos dejando para después, de si al final el trabajo colaborativo del que les hablaba nos ayudó o no nos ayudó. Elogiar a mi hija por las actividades o actitudes positivas que tuvo durante el día y a mí mismo también, porque de alguna u otra forma es un día menos, ¿no? En el que la familia está manejando o está teniendo estrategias que los llevan a una convivencia saludable, ¿no? Siguiendo con el tema, otra estrategia que nos podría ayudar y que podríamos aplicar, como lo ven en la siguiente diapositiva, es la comunicación saludable. ¿Qué implica comunicarme saludablemente con el otro? Primero, el tener esta libertad para expresar lo que yo siento, ¿no? El darme un espacio del día para hablarle al otro acerca de cómo me he sentido, el expresar mis sentimientos, el expresar lo que me gustó, lo que no me gustó, lo que me sucede, el manifestarle al otro lo que me preocupa, ¿no? Cuando yo le cuento al otro miembro de la familia algo que me está preocupando, también le doy la posibilidad de que ese otro se haga partícipe de lo que me está ocurriendo a mí y me pueda dar estrategias de solución. El agradecer, el transmitirle al otro lo importante que es para mí y lo gratificante que puede ser tener ahora estos espacios de tiempo en familia. También propicia la comunicación saludable, el proponer actividades o ejercicios que nos puedan llevar a tener una convivencia mucho más saludable, una convivencia mucho más tranquila, también es parte de la comunicación saludable. ¿Qué más podríamos hacer? Como ven en la siguiente diapositiva, el punto que quiero tocar como estrategia también es el autocuidado. ¿Y qué es el autocuidado? Son todas aquellas tareas y hábitos que incluimos dentro de nuestra rutina para cuidar de nosotros mismos y mejorar de nuestra salud. ¿Por qué es importante el autocuidado? Porque la salud es un requisito básico y cuando hablamos del cómo nos sentimos, del con qué emociones nos estamos conectando, también hablamos de salud, ¿no? De salud mental. Y la salud mental también es básica para que todas nuestras áreas de la vida funcionen, nuestra área familiar, nuestra área de amigos, el trabajo, etc. ¿Qué acciones nosotros podemos tomar en pro de este autocuidado? En la siguiente diapositiva les planteo algunas. El primero, o la primera acción es limitar el uso de redes sociales y televisión.
el ser cuidadoso con las noticias que leemos. Si todo el día sabemos que en determinado canal eh, pasan noticias que tienen que ver con justamente este contexto en el que estamos y no son necesariamente noticias positivas, entonces lo que podríamos hacer es limitar los espacios y los horarios de tiempo en los que yo consumo este tipo de noticias, ¿no? En la segunda imagen de esta siguiente diapositiva, también planteo el hecho de silenciar aquellas palabras o aquellas personas que alteren nuestra estabilidad emocional. Hay personas que nos ayudan, que tienen una actitud positiva frente a una circunstancia como esta. Y hay otras personas, como cuando hablábamos de en qué zona estamos, ¿no? Que están ubicadas en el pesimismo, en la crítica, que no tienen una actitud positiva. Distanciarme de este tipo de personas durante un contexto como esto termina siendo saludable. El mantenerme conectado con mis seres queridos también es importante. Me ayuda también a poder llevar al objetivo mis pensamientos, a veces no necesariamente enfocados con la realidad, en cuanto al hecho de qué es lo que le puede estar ocurriendo al otro. No, y si el otro se enferma, y si le ocurre algo, y nos planteamos un montón de preguntas que no necesariamente llevadas al plano real son objetivas. Entonces, el mantenerme en contacto con mis seres queridos por cualquier vía me puede ayudar a ajustar justamente estos pensamientos a la realidad. En la siguiente diapositiva también vemos que otras acciones que podemos realizar para cuidarnos es el cuidar de nuestro cuerpo. Y el cuidado de nuestro cuerpo involucra tener una alimentación saludable, ¿no? El hacer ejercicio, el darnos espacio también para descansar, el tomar agua. Si es que hablamos de autocuidado, es importante también, y por eso es autocuidado, porque priorizamos aquellas acciones que están relacionadas con nuestro bienestar y nuestra salud mental. Creemos a veces que porque tenemos que estar todos las 24 horas del día en una misma casa, eso nos lleva a tener que estar juntos. Y bueno, si no estamos juntos, si no estamos jugando las 24 horas del día todos, o no estamos compartiendo los espacios de tiempo las 24 horas del día, aprovechándolos juntos, está mal, ¿no? Significa que no somos una familia unida. Y conjeturas que podríamos hacer a raíz de algo como esto. Cuando en realidad, cuando hablo de convivencia saludable, hablo también del respetar al otro. Y el respetar al otro involucra que le doy el espacio para, si es que quiere tener un momento a solas, lo pueda tener. Si es que todos están jugando y una de las chicas decide no jugar el día de hoy, estar en su cuarto y leer un libro o hacer alguna actividad que la relaje, como pintar, dibujar, etcétera, permitirle y darle el espacio para que lo haga. Para esto no es necesario que tengamos un espacio aislado o que la casa sea grande para poder tener un momento de encuentro con nosotros mismos. Simplemente es el respetar nuestro ritmo, nuestro tiempo y las cosas que queremos hacer durante ese espacio, y también el respetar al otro cuando el otro lo necesite. Siguiendo con las acciones que podemos realizar para cuidarnos y hablando justamente y relacionándolo con el darnos espacios de tiempo para nosotros, podríamos hablar el hecho de que este aislamiento social podría ser muy beneficioso para realizar aquellas actividades que normalmente no hacemos, ¿no? Porque no nos alcanza el tiempo, porque estamos todo el día en el trabajo, o las chicas porque tienen muchas tareas en esta época y no les da el tiempo para hacer alguna actividad extra que les guste. Entonces, de repente, este contexto de aislamiento social puede ser beneficioso en ese sentido. Si es que querían tomar clases de baile y no podían ir a clases por motivos económicos o simplemente por tiempo, ahora pueden ingresar a alguna plataforma en YouTube y
ver clases de baile gratuitas que ahora se están dando, para justamente poder realizar una acción como esta que yo había dejado atrás, ¿no? Aquellas personas que tenían como sueño en algún momento realizar algún tipo de negocio, aperturar algún tipo de negocio que tenía que ver con lo virtual, con el manejo de redes y que lo podrían impulsar desde ahí, también se están dando el tiempo para justamente realizar una acción como esta, ¿no? Depende de nuestra mirada a una circunstancia como esta, como este contexto, va a determinar nuestras acciones. El otro punto es el reforzar los hábitos de cuidado personal. El que estemos en casa no significa que nos vamos a descuidar de nosotros mismos y vamos a tomar o vamos a tener acciones que no nos ayuden, ¿no? O que al final terminen enfermándonos. La idea es que los hábitos de cuidado personal se mantengan también. Ya que hemos hablado de todos estos temas y de todas estas estrategias, a mí me gustaría cerrar la charla del día de hoy. Primero, recordando el punto de la pregunta de en qué zona me encuentro yo. Estoy en la zona en la cual están las personas pesimistas, estoy en la zona de indiferencia o por el contrario estoy en una zona de aprendizaje o crecimiento. Si es que tuviera alguna característica de la zona de indiferencia y falta de principio de gravedad o de la zona de miedo y pesimismo, ¿de qué forma o a través de qué actitudes yo puedo generar un cambio para ir ascendiendo hacia la zona de aprendizaje y zona de crecimiento? ¿De qué forma o aplicando qué estrategias de las que les he hablado podríamos llegar a esa zona de crecimiento para incluso en una circunstancia como esta poder encontrarle sentido? Dejándolos con esa reflexión y esperando que la charla del día de hoy les haya servido, que estén bien, ¿no? Y que pongan en práctica y no nos quedemos en el darnos cuenta, sino pongamos en práctica estas estrategias porque eso involucra ya responsabilidad. Me despido, les mando un abrazo fuerte, un abrazo a las chicas, muchas gracias.